Hola, ¿cómo están, preciosos hermanos de la Iglesia Unción de Guerra? El Señor me los bendiga poderosamente. Muy contenta hoy de compartir con ustedes un tema maravilloso, sumamente especial. Es el tema de Shavuot. No sin antes ponerlo, como siempre hacemos, todo delante de la presencia del Padre. Papito Santo, bendito, alabado y glorificado tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has enseñado lo que es tu palabra, Señor. Has venido, Señor, en medio de cada uno de nosotros, de tu pueblo, Señor, elegido, a presentarnos, Señor, tu amor a través del Mesías, dando su sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros teniendo la bendición de los beneficios, Señor, de la cruz del Calvario, hoy te damos gracias, porque el Señor Jesús dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, se iba a quedar con nosotros y nos iba a enseñar y nos iba a recordar, Señor, todo lo que tú nos has dicho a través de la Escritura. Gracias, Señor, que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine con el entendimiento para que podamos comprender la buena voluntad santa y perfecta de nuestro Padre eterno. Amén y amén. Hermanos preciosos, hoy les quiero hablar de Shavuot. Shavuot es una de las fiestas solemnes, porque si nosotros nos vamos y vamos a ir al libro de Levítico en el capítulo 23, creo que está en versículo 4, donde el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas, que le dijera esto a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido y las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Aquí vemos, hermanos, cómo Moisés estaba cumpliendo la voluntad del Padre, porque el mismo Padre ha establecido estas fiestas solemnes. Ahí donde hemos oído hablar de la Pascua, de la fiesta de las trompetas, de la fiesta de las primicias, de la fiesta de las semanas, que justamente es de la que vamos a hablar. Shavuot significa semanas. Shawah significa semana. El Shavuot es en plural, entonces sería la fiesta de las semanas. Aquí coloqué estas imágenes, nada más que yo creo que las palabritas no sé si salen inversas, pero están las imágenes que representan muy bien cada una de las palabras que les voy a ir diciendo. Shavuot es una gran celebración, una celebración de alegría. Shavuot viene 50 días después de la esclavitud que tuvo el pueblo de Israel hasta llegar al monte Sinaí. Eso es lo que conmemora Shavuot. La entrega de la Torá, aquí está Shavuot, la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Pero cuando se habla de Shavuot también hablamos, no podemos dejar de hablar de Pesaj, porque justamente en Pesaj fue cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto y se pone la sangre en los dinteles de las puertas, sangre del cordero, y donde se comieron el pan sin la levadura y aquellas hierbas amargas. Cuando el pueblo sale de Pesaj, tiene que pasar por el desierto. Y cuando pasa por ese desierto, luego llega al monte Sinaí. Y ahí es donde viene Shavuot, que es la entrega de la Torá y de las tablas al pueblo de Israel. El pueblo de Israel celebra Shavuot de una manera muy alegre, muy alegre. Ellos pues ponen flores y hojas en su decoración, porque ellos dicen que el día que Moisés recibió las tablas de la ley, el monte Sinaí estaba cubierto de flores. También tiene un significado agrícola muy importante, porque es la época del año en que Israel recoge las primicias. Aquí vemos fiestas de las primicias, que es donde está el maná, ¿verdad? Que recogen ellos. Las fiestas de las primicias son las fiestas de esos primeros frutos. Y acá donde ellos recogen esos primeros frutos, de ahí en adelante se empieza a contabilizar 7 semanas para que esas 7 semanas y un día más se empiece a conmemorar la fiesta de Shavuot. Vean qué interesante cómo marca todos estos elementos
partes importantes, conceptos importantes que el Señor nos quiere dar. Así que el pueblo celebra grandemente esta fiesta de Shavuot. Aquí es cuando se dan las tablas de la ley, en donde el pueblo de Israel se compromete a cumplir con la Torá. Y el Señor toma a su pueblo elegido y hace como ese pacto, ¿verdad?, con él, diciéndole, bueno, yo le doy estas tablas y yo ratifico que tú eres el pueblo que yo escogí. Entonces, es muy importante para el pueblo judío. También ellos celebran una cena en familia, permanecen despiertos toda la noche porque lo que hacen es estudiar la Torá, escucha la lectura, los salmos, escucha los mandamientos, hacen una reflexión de todo lo que pasaron por Pesaj, por Shavuot, por la fiesta de las primicias, comen lácteos, también miel, haciendo referencia a unas bendiciones que Dios da, como la tierra que fluye leche y miel. Les gusta leer el relato de Ruth, porque el relato de Ruth habla cómo Ruth dejó todos aquellos dioses que ella tenía para irse con su suegra, acompañarla y para tomar al Dios de Israel como su Dios y seguir conforme a los mandatos y los estatutos que el Señor establecía. Entonces Ruth es uno de los ejemplos y es uno de los relatos que al pueblo de Israel le gusta analizar en la fiesta de Shavuot, tradicionalmente. ¿Y qué es el mensaje principal que tenemos en esta fiesta de Shavuot? El mensaje principal para ellos es hacer memoria de este acontecimiento por su origen, ¿verdad? Porque aquí es donde recibieron las tablas de la ley. Pero hasta el día de hoy, nosotros también tenemos esa bendición de que en la fiesta de Shavuot, en donde vino también a celebrarse el Pentecostés, que fue la venida del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver cómo estas fiestas han sido y son sombra y figura de lo que se presenta también después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con Pentecostés. Esto es maravilloso. Shavuot normalmente se deben de contar 7 semanas desde que se mete la hoz y se recogen la mies, o sea, se comienza a hacer la siega hasta el siguiente día. Es que se celebra Shavuot. 7 semanas serían 49 días, más 1 serían 50. Eso para que pongamos atención a un detalle muy importante que vamos a ver con respecto a Pentecostés. En Shavuot como que no hay una fecha específica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que toman ellos como referencia? Cuando comienza la siega. De ahí empiezan ellos a contabilizar, para que aprendamos un poquito de esto. Acá tenemos que hacer énfasis de que el Señor hace un pacto entre el Padre y el pueblo de Israel. Entonces, en Pesaj vemos cómo el pueblo sale a libertad del cautiverio de los egipcios, ¿verdad? Luego ellos vienen por el desierto y en ese desierto van a ver procesamientos del pueblo de Israel. Ahí es donde son procesados y su corazón es preparado para venir y recibir en Shavuot las tablas de la ley. Imagínense que ese fue un acontecimiento tan maravilloso, que el Señor les entrega su ley para ser guiados. Y yo me pongo a pensar, bueno, qué profundo y qué maravilloso, porque dice, fue en la mañana, el Señor se presentó con truenos, se presentó con relámpagos, se presentó a los ojos de todos en una espesa nube. Y dice que el sonido de la bocina subía y subía. Imagínense, hermanos, qué impresionante. Eso tuvo que ser impresionante. Y entonces todo el pueblo quedó asombrado, ¿verdad? Impactado por la entrega y por la presencia del Padre en el monte Sinaí. Y esto es lo que ellos celebran. Mas, sin embargo, nosotros sabemos, y la Escritura nos dice, que ese pacto se vio quebrantado por la idolatría, ¿verdad? Entonces, ese evento trajo muerte a 3,000 hombres. Mas, sin embargo, el Señor, en su misericordia,
les da una promesa, porque él ya había venido con ese amor y había procesado al pueblo, pero les da una promesa, ¿verdad? A esas otras generaciones que vienen más adelante. Y esto lo vemos a través del profeta Jeremías en Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 33. Vamos a ver qué nos dice la escritura. ¿Y cuál es la promesa que el Señor hace? Después de que el pueblo ha quebrantado este pacto que se dio en el monte Sinaí, en donde se escribieron las tablas de la ley en piedra. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Empieza, ¿verdad? Porque ellos invalidaron mi pacto, aquí en Shavuot. Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pongamos atención, ¿cuál es el pacto que el Señor va a hacer con la casa de Israel? Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces acá ya vemos que el Señor en su infinita misericordia, a pesar, ¿verdad?, de que se había quebrantado el pacto que había hecho en Shavuot, en el monte Sinaí, Él ya nos habla para estas generaciones que vienen con el profeta Isaías, de que ya no va a ser tallada en piedra esa ley, sino en el corazón, haciendo una restauración del pacto, entregando el corazón. Y aquí es donde viene y se hace la presencia de nuestro Señor Jesús, Yeshua, de manera mesiánica y también profética, donde se cumplen estas profecías. Así que la restauración del pacto se cumple con la venida de Yeshua. Acá ya nos venimos de este ladito, cuando se da la muerte y la resurrección, y viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, con su muerte y su resurrección, se cumple la promesa que el Señor está hablando, de que la palabra va a ser sellada en nuestros corazones a través de la manifestación y la promesa del Espíritu Santo en Pentecostés. Vean qué interesante, ¿verdad, hermanos? Esto es maravilloso. Por eso estas fiestas del Eterno, estas de las que hablamos de Shavuot, de las fiestas de las primicias, son vistas como sombra y figura de la manifestación de Yeshua, trayendo a cumplimiento la escritura, las profecías, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una luz de que es Shavuot, semanas, de que el pueblo fue sacado de esclavitud y de que también se parte de la cosecha cuando se mete en la hoz para hacer la cuenta de los 7 semanas más un día, que son 50. Y ahora vamos a ver en Pentecostés cómo se hace referencia también a estos 50 días. Penteconta se dice en griego, que significa 50. Y Pentecostés también significa 50. Y también se le da un segundo nombre que es quincuagésimo. En Pentecostés se celebra desde la resurrección de Jesús hasta el derramamiento del Espíritu Santo, que también se da en la fiesta de Shavuot. Cuando pasó lo del Espíritu Santo, la manifestación de él, ellos estaban reunidos en Jerusalén en la fiesta de Shavuot, ¿verdad? Entonces ahí se manifestó el Espíritu Santo. Y vean qué interesante, porque ¿cómo hacemos nosotros esa cuenta? ¿Verdad? Ellos van a Jerusalén, Jesús les habla de que el Padre tiene una promesa para ellos, que no se muevan de ahí, pudiéndose tal vez ir ellos a otros lugares. Y más sin embargo, ellos vienen y se quedan en Israel. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Véanlo así. Jesús muere, ¿verdad? Y es sepultado 3 días. 40 días
después viene y resucita, y 40 días se reúne Jesús con sus apóstoles para hablar con ellos toda la asignación, todo lo que hay que hacer, la proclamación de la escritura, llamar a arrepentimiento a los hombres y mujeres y venir y establecer lo que el Padre quería acerca de su palabra, pero iluminados con el Espíritu Santo. Entonces son los 3 días que estuvo en la sepultura, los 40 días que estuvo enseñándole a sus discípulos después de la resurrección. ¿Y qué quedan ahí? 7 días. Ellos tenían que esperar la promesa que se les dio, el regalo del Espíritu Santo. Ellos esperaron 7 días. Ve qué interesante. Ahí es donde nosotros vemos otra vez esos 50 días, ese Pentecostés. Cuando los vamos a ver aquí una escritura en Juan 16, capítulo 16, versículos 7 y 8. Vamos a ver. Cuando los discípulos se reúnen con Jesús, ellos creen en la palabra que les está diciendo el Maestro. Ellos son obedientes con Jesús, tienen fe de que si Jesús les dijo, quédense en Jerusalén en la fiesta de Shavuot, ahí va a venir ese regalo y esa promesa del Padre. ¿Y cuál era? Aquí nos dice la escritura en Juan 16, 7, 8. Pero yo digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de juicio y de justicia. Gloria a Dios. Entonces vemos esa maravillosa manifestación del Espíritu Santo en la fiesta de Shavuot. Se hace manifiesto el Espíritu Santo. Y vemos también cómo en la casa donde hicieron la cena del Señor, en esa misma casa, vienen y se reúnen esperando esa manifestación. Y otra vez se manifiesta el Señor con truenos, con relámpagos y con lenguas de fuego. Aquí porque esto era algo que impartió el Espíritu Santo. Así estaban los discípulos, esas 120 personas en ese aposento. Y qué hermoso, hermanos, porque ahí cuando se manifiesta el Espíritu Santo, acuérdense que ellos vienen y comienzan a hablar en otras lenguas. Aquí no lo tenemos en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Imagínense, hermanos, ustedes y yo reunidos en un lugar, cuando siente uno, ¿verdad? Ese viento fuertísimo, recio, con un estruendo, y que se llena la casa. Imagínense ustedes de ese viento, y vienen lenguas de fuego. Y en ese momento, acuérdense que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dio que hablasen. Y entonces fue tan estrondoso que la gente que estaba ahí en aquella festividad, porque esta fiesta de Shavuot es una de las fiestas que es de peregrinaje, que trae gente a Jerusalén. Por eso había tanta gente, ¿verdad?, en Jerusalén en ese momento, y pudieron ver este acontecimiento y poder hablar en diferentes lenguas, y que esas personas que estaban ahí pudieran quedarse maravillados del mensaje que se estaba dando de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bonito, porque aquí se ve el cumplimiento de la palabra. Y aquí cuando pasa este evento, Pedro sale y le habla a todas esas personas dando testimonio de lo que estaba sucediendo en ese lugar, porque ellos pensaban que estaban borrachos, pero no era así. Pedro decía, son las 9 de la mañana, ¿verdad?, para que estemos así. No, es el Espíritu Santo. Y él empieza a hablar de lo que el Espíritu Santo había hecho en ese lugar y en ese momento. Qué interesante, hermanos, ¿verdad? Porque 50 días atrás Pedro había negado al Maestro, mas sin embargo, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo infundió en él ese valor para que él hablara
y no negara a su Señor, sino que explicara a todas estas personas la proclama que había que hacer con respecto al Señor Jesucristo, su mensaje y qué fue lo que le pasó. Ahora vamos a ver que cuando Pedro empieza a hablarle a las personas, les trae a memoria una profecía de Joel, que está en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice la escritura: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y nuestros ancianos soñarán sueños. Esta es una profecía de Joel. Y esto hace que estos hombres tomen conciencia de lo que había pasado con Jesús, de cuál era el acontecimiento, de cuál era el mensaje que Pedro quería dar en ese momento. Dice la palabra en Hechos 2, 37, 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hermanos, 3,000 creyeron y fueron bautizados. Qué increíble. Cuando lo que pasó en Shavuot, que luego se presentó un evento, ¿verdad? En donde aquellos hombres hicieron el becerro de oro, ahí murieron 3,000, ¿verdad? Por el quebrantamiento del pacto. Y ahora, cuando Pedro habla al pueblo, creyeron y se bautizaron 3,000. Vean qué hermosa, ¿verdad? En este se rompió el pacto y murieron, y en este vinieron a ser las primeras primicias de cristianos en Pentecostés. Con todo esto que pasó, dice la escritura que sobrevino temor a todas las personas. Entonces muchos se maravillaron, porque dice que hasta los apóstoles hacían muchas señales. Entonces, ¿cuáles son elementos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta en Pentecostés? Que todos estaban unidos, unánimes, guiados por una promesa del Señor Jesús, con obediencia y con fe. De repente, en medio de esa oración, de esa alabanza, de esa unidad, en medio de los hermanos se manifestó. Y en esa perseverancia, porque ellos esperaron esos días, ellos se pudieron haber ido para otro lado, pero el Señor les dijo: quédense en Jerusalén. Hasta era una estrategia, porque se sabía que mucha gente había peregrinado hasta Jerusalén para celebrar la fiesta de Shavuot, y ahí escucharon el estruendo que se dio y fueron testigos y se convirtieron muchos. Miren qué estrategia la del Señor, ¿verdad? A otros hablaban en lenguas los judíos de todas las regiones del mundo y se encontraban en Jerusalén como testigos. Dice: por medio de Yeshua la fiesta, por medio de Yeshua, aquí ya estamos hablando de los dos, por medio de Yeshua la fiesta de Shavuot adquiere un significado profético, eterno y mesiánico. ¿Por qué? Porque aquí vemos el cumplimiento del Mesías, Jesús en nuestra Pascua, y vamos a ir viendo cómo en cada uno de los elementos de esta fiesta la presencia profética mesiánica de Jesús se hace presente. Su sangre nos redimió, su sangre nos limpia, nos quita toda levadura, vence la muerte, resucita y nos deja el Espíritu Santo para llevarnos a toda verdad, y el cumplimiento bajo el entendimiento que nos da el Espíritu Santo de la voluntad del Padre. Vean qué hermoso, hermanos, ¿verdad? Y ahí es donde se empiezan a formar las primeras comunidades cristianas. En Juan capítulo 14, versículo 26 tenemos esta palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Vean que aquí está diciendo Jesús es el que está hablando, que es importante que el Espíritu Santo es el que nos va a recordar todo lo que el Señor Jesús nos ha dicho. Al estar llenos del Espíritu Santo y conmocionados, los discípulos comienzan a evangelizar. Esto fue una evangelización con las lenguas que se les dio para que cada uno escuchara lo que se quería decir acerca del Señor Jesús, en cada uno en su diferente lenguaje, ¿verdad? Aquí se pierde el temor, aquí se pierde la cobardía, aquí se toma identidad y se lleva a cabo la asignación que Dios trajo para cada uno de sus discípulos. Aquí se ven los primeros frutos. En el caso de Pentecostés, con los convertidos, ¿verdad? Y bautizados, que fueron más de 3,000. Vean, hermanos, qué increíble que es la palabra, ¿verdad? Como el Señor viene y nos conmueve, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, así que la restauración del pacto que aquí se había roto, se viene a dar la restauración con la venida de Jesús. Y eso es algo muy importante, porque en estas fiestas nosotros vemos, como les decía, la figura y sombra, ¿verdad?, de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y la presencia de la consolación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora vean qué interesante, hermanos, todo esto tiene que ver, todos son datos históricos, pero en medio de esos datos históricos existe también los datos que son espirituales. Todo lo que nos presenta en la fiesta de Shavuot como sombra y figura nos los va a traer a cumplimiento mesiánico el Señor Jesucristo, con su venida, con su resurrección y a través de la presencia del Espíritu Santo. Cuando el pueblo sale de Pesaj, aquí el pueblo sale del pecado, de la muerte y de la esclavitud, gracias a la sangre del cordero que se puso en los dinteles de las puertas, ¿verdad? Y con nuestro Señor Jesucristo, gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario, Él fue el cordero que limpia al pecado del mundo, donde fue derramada su sangre. Aquí nosotros vemos que en la fiesta de las primicias es cuando se hace ese conteo a partir de esa fiesta para que se pueda celebrar Shavuot. Aquí a través de la resurrección y el anuncio de nuestro Señor en Pentecostés se dan las primeras primicias con aquellos que fueron convertidos. También vemos cómo en la historia, cuando ellos tienen que pasar por el desierto para llegar al monte Sinaí, tienen que pasar por diferentes desiertos también, y cada uno de ellos tenía una enseñanza: la felicidad, la fidelidad, la libertad, los desafíos, la bendición, la dependencia del Señor, la obediencia y la santidad. Ellos tuvieron que pasar por el desierto, esos desiertos, hasta llegar al Sinaí. En lo espiritual, el Señor Jesús también nos enseña que nosotros tenemos que pasar, hermanos, muchos desiertos. Pero con la compañía, y cuando Él vence el imperio de la muerte, esos desiertos que nosotros vamos pasando, los vamos pasando acompañados del Señor Jesús, acompañados de su presencia, y ahí es donde está nuestra esperanza, en el Señor Jesucristo. El Shavuot es cuando los israelitas tienen ese encuentro, ¿verdad?, con el Eterno en el monte Sinaí, y donde fue entregados los mandamientos en esas tablas, ¿verdad? En Jesús, con la venida del Espíritu Santo, recibimos al Espíritu Santo que nos da el entendimiento, y el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes y los guía a toda verdad. Y que es ahí un elemento muy importante, que es un pacto que el Eterno vuelve a hacer con el pueblo, trayendo el Espíritu Santo para que la ley que el Señor nos dio ya no sea escrita en piedras, sino que a través del Espíritu Santo que nos trae entendimiento, sea escrita en nuestros corazones, para que la llevemos a cumplimiento
y para que el Señor establezca lo que quiera en medio de su pueblo. Entonces vemos acá cómo está todos los elementos históricos, pero como todo en ellos el Señor Jesucristo se ha manifestado como el Cordero, como la resurrección, como la vida, como el que permitió traer las primicias a través de sus primeros creyentes, y con él la presencia del Espíritu Santo en un nuevo pacto para con todos nosotros. Entonces, mis hermanos preciosos, ¿cuál es el mensaje clave de hoy? Conociendo un poquito de la fiesta de Shavuot, maravillosa, ¿verdad? Que nos enseña la Escritura, y cómo en ese mismo lugar, en esa misma fiesta que celebramos Pentecostés, el Espíritu Santo viene a cumplimiento con esa promesa y con ese regalo de que Él es el que nos va a enseñar todo lo que el Señor puso a través de la Escritura. Es importante, hermanos, vamos a tomar puntos y mensajes claves para hoy. Es importante conocer y escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Y ver cómo, por ejemplo, vemos la Escritura de Joel, cómo nos dice que en los últimos tiempos, ¿verdad?, los jóvenes van a ver visiones y todo eso. Entonces nosotros tenemos que conocer de la Escritura. Nosotros tenemos que conocer también de esas fiestas solemnes que el Padre dijo que Él quería que se celebraran. ¿Qué son los elementos? ¿Qué es lo que nos enseña el Padre a través de las fiestas solemnes? ¿Y cuál es la referencia profética y mesiánica que tiene Jesús en estas fiestas, ¿verdad? Como el Cordero, como las primicias, como la palabra escrita en nuestros corazones. Ahora, si nosotros recibimos todo lo que el Señor nos está dando en la Escritura, lo importante no es solo quedarnos nosotros con lo que recibimos, sino poder impartir la palabra de Dios, porque para eso el Espíritu Santo vino, para darnos conocimiento, para iluminarnos y para poder ir a hacer la asignación y la comisión que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseña Shavuot, esta fiesta de Shavuot hoy? Que es importante recibir la palabra del Señor en nuestro corazón y en nuestra mente por medio del Espíritu Santo. Y nuestra obediencia se hace evidente cuando nosotros tomamos lo que el Señor nos quiere enseñar y la llevamos a cumplimiento. Todos, hermanos, hemos pasado por el desierto, como pasó el pueblo de Israel. Y todos hemos pasado diferentes desiertos. Y el Señor ahí nos pule y nos va a procesar, ¿verdad? Esto nos enseña porque es importante recibir la palabra del Señor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos por los desiertos, como pasó el pueblo de Israel, ellos iban caminando teniendo esa fe ¿verdad?, de llevar a recibir esas tablas de la ley. Nosotros tenemos la fe de que podemos pasar por el desierto con el Maestro, con el Mesías, que Él nos acompaña. Cada fiesta del Eterno están ligadas, todas estas fiestas del Eterno, si nosotros nos ponemos a estudiar, hermanos, y analizarlas, están ligadas al Señor Jesús, al Mesías, al cumplimiento de esta palabra en nuestro Señor Jesucristo. El Padre siempre ha tenido un amor y una misericordia para con su pueblo. Nos ha dado su palabra, ¿verdad? Su amor y su protección con Jesús y con la obra redentora. Y la consolidación y la consolación que Él nos dejó con el Espíritu Santo, que nos redarguye, dice la palabra, de pecado, justicia y juicio. Hermanos, nosotros estamos dentro de este nuevo pacto. Somos protagonistas de esta profecía. Y el Señor es el que ha traído a cumplimiento esta profecía, el Mesías, y el Espíritu Santo es el que nos dirige. Entonces, ¿qué mensaje nos trae el apóstol Pablo
que estaba celebrando la fiesta de Shavuot, en la que se manifestó también el Espíritu Santo. Mensaje de arrepentimiento, mensaje de ser bautizados, el mensaje de seguir al Señor Jesús. El mensaje importantísimo, como lo hicieron ellos para recibir esa promesa del Señor, estar unidos como en Pentecostés y no separados, no con chismes, no con envidias, no con injusticias, sin juzgar, sin tener codicia, así unánimes como estaban ellos en oración. ¿Por qué? Porque nos vuelve así la palabra, es por los frutos que seremos conocidos. También habla de que cuando pasaron estos acontecimientos, el pueblo tuvo temor de Dios, ese respeto reverente que nosotros tenemos que tener por nuestro Padre. El Señor nos lleva a lugares estratégicos y ahí es donde nosotros tenemos que dar, ¿verdad? Y aprender a dar de lo que el Señor nos dice y ser sensibles, como fueron sensibles también los discípulos a la voz del Señor Jesús, a sus promesas. Aquí se ve que las promesas que el Señor hace, Él las cumple. Lo importante es ser sensible a su voz y depender totalmente de Él, ¿verdad? Y si en algún momento nos pasó como Pedro, hermanos, que hemos negado al Señor Jesús por vergüenza, por qué dirán, por temor, en el nombre de Cristo Jesús, cuando estemos llenos del Espíritu Santo, vamos a dar un paso al frente y hablaremos y no nos avergonzaremos de Él, porque ya el Maestro pagó un alto precio en la cruz del Calvario, venció el imperio de la muerte y trajo al Espíritu Santo para que Él nos lleve a toda verdad y justicia y no nos sintamos avergonzados de hablar del Señor. Hoy también nosotros necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Llamémoslo a nuestra vida. Él mora, nosotros somos templo, es el Espíritu Santo. Bienvenido siempre a todas mis decisiones. Te pido que alumbres mi entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque nos es necesario volvernos al Señor, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, confesándolo como nuestro único y suficiente Salvador y aferrándonos a su palabra y al Espíritu Santo que la selle en nuestros corazones, ya no en piedra, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos convence, no es el hombre, no es la palabrería, no son las emociones, es el Espíritu Santo el que nos convence. Así que cuando entre nosotros tengamos temor y no sintamos esa convicción, entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Juan 14, 23, 26. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Hermanos, aquí el Señor está siendo muy claro en la palabra. Él nos recordará todo lo que el Señor nos ha dicho. Así que Shavuot representa esa entrega de la Torá en el monte Sinaí y también representa el derramamiento del Espíritu Santo a los discípulos de parte de Jesús. Por medio de Yeshua, el Padre nos manifiesta el nuevo pacto con su pueblo y los que creen en el Mesías. Y cómo, direccionados por el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. ¿Qué podemos decir del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Maestro. El Espíritu Santo lo honramos como el amigo,
como el que nos da el entendimiento, como el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, que nos da comprensión, que nos consolida en la palabra, el que buscamos en el fruto. Él nos da una unidad, Él nos guía, Él revela en nuestros corazones, Él escudriña lo más profundo del corazón de Dios, mora en nosotros, nos direcciona en todos los temas y nos va a dar el valor para seguir adelante. Él trae poder de lo alto y Él nos hace testigos hoy de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de que la palabra que el Señor nos ha dado es el fundamento para caminar dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. El tema es amplio, realmente traté de poner diferentes elementos, pero lo importante aquí es honrar al Espíritu Santo. Saber que el Señor está haciendo grandes cosas. Es maravilloso que en este mes de junio justamente se esté celebrando la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. Y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que se manifieste en nuestras vidas, en nuestras generaciones, que en este tiempo son como punta de lanza, una generación diferente, una generación que se despierta, una generación que va con ese ímpetu, en el nombre de Cristo Jesús, que vienen con cosas nuevas, esos jóvenes que sueñan sueños, esos jóvenes que profetizan. Declaramos, Señor, que nuestros jóvenes son bendecidos, instruidos por el poder del Espíritu Santo. Te presentamos a Costa Rica, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, como esa plataforma profética que le has dicho, Señor, a tus siervos, Padre eterno, para que lleven el mensaje, Señor, para que esta fiesta, Señor, haya un derramamiento especial del poder del Espíritu Santo sobre todo y cada uno de nosotros. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, que sea tu santa presencia, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y te doy gracias, Señor, y te bendigo y los bendigo en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos.